Buenos días, chicos. Hoy empezamos con la siguiente unidad, la unidad 7. En ella vamos a hablar sobre la diversidad de los seres vivos. En la unidad 6 empezamos a ver las características que tenían los seres vivos en general. Bien, pues en base a esas características que vimos en la unidad anterior, vamos a ver cómo podemos clasificar todos los seres vivos que hay en nuestro planeta. Para empezar, vamos a hablar de un concepto que se llama biodiversidad. Y es que sabemos que todos los seres vivos están formados por células y que además las sustancias químicas que encontramos en los seres vivos, esos compuestos orgánicos e inorgánicos, son los mismos para todos y que todos realizan las mismas funciones vitales. Pero si damos un pequeño vistazo a nuestro alrededor, veremos que hay muchos seres vivos y que son muy diferentes. Pues a toda esta variedad de seres vivos que existe en nuestro planeta se le llama biodiversidad. Actualmente no sabemos cuántos seres vivos distintos hay en nuestro planeta. De hecho, algunas de las estimaciones nos hablan de 10 millones de especies diferentes. Pero vamos a ver ahora qué es eso de la especie. Bien, hemos dicho que los seres vivos son muchos y además que son muy diversos. Hay una gran biodiversidad. Por tanto, los científicos se encargan de clasificar a todos esos seres vivos para poder ubicarlos en un lugar u otro. ¿Cómo los clasifican? Pues los organizan en grupos según características que son parecidas, ¿de acuerdo? Así, por ejemplo, la categoría más grande que agruparía a un gran número de individuos sería el reino. Después del reino, otra categoría inferior son los filos, las clases, órdenes, familias, géneros, y la categoría más pequeña es la de especie. A esta forma de organizar a los seres vivos se le llama jerarquía, porque vamos de una categoría más grande a una más pequeña. Pero yo os he dicho que íbamos a ver qué es una especie. Bien, pues una especie es un grupo de seres vivos que se pueden reproducir entre ellos y sus descendientes son fértiles, es decir, que también se pueden reproducir. Seguro que conocéis un ejemplo muy claro de lo que no es una especie. En todos nuestros pueblos encontramos, y si no, preguntáselo a vuestros padres o a vuestros abuelos, que seguro que lo saben, hay mulos. Los mulos se utilizaban y se siguen utilizando en el campo porque son animales que tienen mucha fuerza. Bien, pues un mulo es un híbrido entre un caballo y un burro, es decir, se cruza un caballo y un burro y obtenemos ese mulo. Los mulos no pueden tener descendencia, son infértiles, por eso no son una especie, ¿de acuerdo? Es decir, una especie es un grupo de seres vivos que se reproducen y su descendencia es fértil. Cuando los individuos pertenecen a una misma especie, tienen aspectos muy similares, aunque dentro de una especie podemos tener muchas variaciones. Seguro que conocéis caballos de color marrón, de color negro, de color blanco, y son la misma especie. Por ejemplo, también os habla aquí de los gatos. Dentro de los gatos tenemos gatos de muchos colores, con el pelo largo, con el pelo corto, pero todos siguen siendo de la misma especie. ¿Y de dónde han aparecido tantísimas especies? ¿Cómo se han formado? ¿Por qué? Bueno, pues aquí os pone un ejemplo muy fácil de entender porque habla de algo que seguro que todos conocemos, que son los piojos. Durante muchos años, pues se han elaborado los champús antipiojos para eliminar esos parásitos tan molestos. Bueno, pues cada año existen algunos superpiojos que son capaces de resistir a esos productos. Cuando pasa el año, esos superpiojos se reproducen y su descendencia también es resistente. Por eso todos los años nos pueden aparecer piojos aunque utilicemos productos para eliminarlos. Nuevamente los científicos desarrollan pues nuevos productos para eliminar esos superpiojos, pero siempre hay algún superpiojo nuevo. Por eso todos los años empezamos nuevamente el ciclo. Algo muy parecido pasa con el virus de la gripe. Todos los años o casi todos los años veréis como vuestros padres o vuestros abuelos, incluso a lo mejor vosotros, os tenéis que vacunar contra el virus de la gripe. ¿Por qué es eso? Pues porque cada año el virus de la gripe varía para hacerse resistente ante la vacuna y poder seguir infectando a las personas, porque ese es su trabajo. Y por eso cada año los científicos tienen que elaborar nuevas vacunas.
Lo siguiente que vamos a tratar en la clase de hoy es la categoría de reino. Si os acordáis, como he dicho al principio del vídeo, los seres vivos se organizan en distintas categorías y las categorías más grandes son las categorías de reino, son las que agrupan el mayor número de individuos. ¿En función de qué vamos a dividir a los seres vivos en una categoría u otra? Bueno, pues siguiendo o fijándonos en unas características que hemos estudiado en la unidad anterior. Así, los científicos han definido los 5 reinos en función de el tipo de célula, es decir, si la célula es eucariota, por tanto con núcleo, o procariota, sin núcleo verdadero. En función del número de células que formen esos individuos. Así tenemos seres vivos unicelulares o pluricelulares. Y por último, en función del tipo de nutrición. Si es heterótrofa, es decir, tienen que alimentarse de materia orgánica, o si son autótrofos, es decir, toman materia inorgánica y la transforman en orgánica. Bueno, pues en función de estas 3 características, vamos a separar a los seres vivos en 5 reinos. El primero de los reinos es el reino animal. El reino animal, al cual pertenecemos nosotros, los seres humanos, está formado por seres vivos cuyas células son eucariotas, están formados por muchas células, es decir, son pluricelulares, y se tienen que alimentar de materia orgánica, es decir, son heterótrofos. El segundo grupo es el de las plantas. También son eucariotas, también son pluricelulares, pero se diferencian de los animales en que son autótrofos, es decir, toman materia inorgánica y la transforman en materia orgánica. Pasamos al siguiente grupo, el reino de los hongos. Son eucariotas, pero en este caso son unicelulares o si son pluricelulares tienen estructuras muy sencillas y son heterótrofos. Los protoctistas, que ya veremos lo que son eucariotas, son también unicelulares o si son pluricelulares son muy sencillos y en este caso podemos encontrarlos tanto autótrofos como heterótrofos. Y por último, el reino moneras. El reino moneras es el más antiguo. Está formado por organismos procariotas, es decir, no tienen núcleo, son unicelulares, no hay seres moneras pluricelulares y pueden ser tanto autótrofos como heterótrofos. Dentro de las moneras están las bacterias. Para acabar el tema, vamos a hablar de unos organismos que son muy especiales. Son los virus. Seguro que ya habéis oído hablar de ellos. Los virus provocan, por ejemplo, la gripe o también son los responsables de los resfriados y de algunas gastroenteritis. Actualmente, el COVID-19, que es un virus, es el que nos está manteniendo a todos en casa confinados. Bueno, los virus tienen una estructura en general mucho más sencilla que la célula que hemos estudiado. Tienen una envoltura externa, tienen una cápsula interna que tiene distintas formas, puede tener forma, por ejemplo, como de icosaedro, la que tenéis en la imagen, y dentro tienen material hereditario, igual que puede tener cualquier otra célula. Pero hay algo que les hace diferente, y es que los virus no son capaces de realizar todas las funciones vitales. En concreto, no pueden llevar a cabo la función de reproducción. No se pueden reproducir por sí solos. Por eso tienen que infectar otras células, como son las células de nuestro cuerpo, las células de las plantas o incluso a bacterias, y utilizar la maquinaria que tienen esas células para reproducirse. Por tanto, los virus no son seres vivos, ya que no desempeñan todas las funciones vitales. Por eso no los incluimos dentro de ninguno de los 5 reinos. Para terminar, estas son las tareas que tenéis que hacer para ver si habéis entendido la clase de hoy. Primero, ¿qué es la biodiversidad? Segundo, ¿qué es una especie? Y ponedme un ejemplo de una especie. Hemos hablado de varios en el vídeo. Tercera, ¿en cuántos reinos se dividen todos los seres vivos? Se clasifican. Me tenéis que poner el nombre de cada uno de esos reinos y un ejemplo de cada uno. Un ejemplo de un individuo que pertenezca a ese reino. Y por último, ¿por qué podemos decir que los virus no son seres vivos? Bien, pues esto es todo por hoy.